La grabación del... Espérate, miro mi... Mi que ya está en 100% lo de la voz. Ya iba subiendo gente, gracias a Dios. Bueno, me alegro mucho que vayan subiendo más participantes porque... No, Yesenia, no, yo sí estoy ya mucho mejor, he tratado, he seguido todos los consejos de ustedes, me he tomado todo lo que ustedes me han dicho, entonces súper bien, he tratado de no hablar mucho, en realidad he tratado de no hablar mucho, entonces pues bien por ese lado, me he cuidado. Yesenia, cuídate porque eso está, se está dando, entonces está pesada la cosa, pero de igual manera ya me siento mejor si estoy tapadita, bueno, varias cosas estoy. Hoy, gracias a Dios, en Bogotá está haciendo un excelente clima. eh, Ojalá, pero aquí normalmente cuando en el día hace calor, digamos, o un solecito chévere, de mediodía para abajo, se viene el aguacero con granizada y todo. Entonces, pues yo aprovecho como la mañana, me levanto muy temprano, madrugo mucho. En la semana madrugo mucho, pues por mis pequeños. Y cuando no es domingo, cuando es fin de semana, quiero dormir más, pero no, es imposible. Ya como tengo un reloj biológico, ¿no? Entonces necesariamente me levanto y yo digo, no, ya. Entonces, pero bien, chicos, entonces vamos a empezar. No sé si tengan preguntas de ayer, si quieren de pronto que explique alguna cosa adicional con respecto a lo de ayer. Igualmente, chicos, todo está en el material, mis presentaciones y todo lo de ayer, todo lo que expongo, todo está allí, ¿sí? Entonces, por eso no hay ningún problema. A ver, yo no la voy a hacer, Santi. Le voy a decir a tus compañeros que te expliquen, ¿sí? Que te expliquen, como tú dices, en 5 minuticos, para mirar a ver qué aprendimos ayer. Hoy voy a hacer un proceso evaluativo sin calificación, ¿sí? Para mirar a ver qué aprendimos ayer. ¿Listo, Santi? Entonces, igualmente, pues yo les colaboro, claro. Yo soy la profe, ¿no? Pero a ver, ¿quién quiere compartir? No sé si de pronto, sí, Vane, genograma. Genograma, eso más o menos fue lo que vimos ayer. Terapia estructural también como que la revisamos. Eh, bueno, sobre todo genograma. Bueno, de lo que ustedes más les haya representado. Yo creo que uno en las clases siempre algo le hace a uno como ese visaje, digo yo, que más lo cautiva, porque pues un docente sí, todo se ve y las temáticas, pero uno como estudiante siempre adquiere, a mí me pasa, la posibilidad de decir, esto me cautivó. Por ejemplo, yo estoy feliz por el Relates. Si me preguntan, chicos, vale plata, pero pues tengo mucha ilusión, tengo demasiada ilusión en ese Relates, que afecta al sistema también. Muy bien, Vane, excelente. Entonces yo no sé si por chat o abro de pronto voz, abro micrófono a la persona que quiera hablar, cuéntenme. Y esa dinámica está chévere. Entonces no sé quién quiera hablar de pronto un poco o por chat se lo van escribiendo a Santi. Y él va igualmente, y si Santi no entiende, pues yo igualmente pues le voy explicando a Santi. ¿Quién quiere arriesgarse? No les dé pena, mira cómo subió esto, ya hay 32 personas. Normalmente siempre llego a los 50 los sábados. Vamos a mirar. ¿Quién quiere? A ver, chicos, ¿quién le puede mencionar o quién puede decirle a Santi de qué se trató la clase de ayer? Listo, Estelita, muy bien. Ay, ese es hermoso ese tema, el proceso de conformación de parejas. Hoy vamos a hablar de varias cositas por ahí que están pendientes.
Miércoles, nosotros empezamos un miércoles, chicos, miércoles, jueves, viernes, sábado, lunes, martes, miércoles. No sé qué día empezamos. Nosotros qué día empezamos este diplomado. Yo ando como perdida. El proceso de conformación de parejas a través del genograma se representa las relaciones familiares en forma gráfica. Muy bien, Estelita y Yesenia. Vane, no sé si quieres de pronto agregar algo tú o las personas que están por acá, Yesenia, bueno, Jessy ya, Eloísa de pronto, Laurita, Carolina, Angie, Daniela, Giovanna, Magdalena, Marta. Bueno, te cuento un poco, Santi. Eh, ayer vimos todo lo que tiene que ver con genograma. Bueno, ahí estaban, y ahí poco a poco te van diciendo. Se estructura la familia a través del genograma, ahí podemos ver divorcios, separaciones, muertes. El genograma, Santi, es una de las herramientas más utilizadas en el enfoque sistémico. Como dicen acá, es una representación, digamos, gráfica para poder desarrollar aún más a través de la terapia como técnica las relaciones vinculares y familiares. Entonces ahí podemos ver diferentes maneras de poder graficar, pero más allá, digamos, de poder aprender la simbología del genograma, es aprender la interpretación del genograma, ¿sí? Entonces tenemos que saber un poco la teoría sistémica de todo lo que tiene que ver cuando uno habla de pauta, cuando uno habla de patrón, cuando uno habla de relación, vinculación, cuando uno habla de relaciones de pareja, cuando uno habla de esos conceptos. No sé si tú estuviste en la clase de Antier, que yo hablaba también de equifinalidad, de sismogénesis y todo esto, de homeostasis, porque al hacer el genograma con ellos, digamos, el genograma se hace con la familia, ¿sí? Y con el que lleva la sintomatología. También hablábamos, como dice Vane, del proceso, Yesenia, el proceso de conformación de la pareja, no solo de la pareja, sino a nivel de estructura familiar, como el que lleva el síntoma solo es el paciente identificado. Para el sistema, la sintomatología lo llevan todos los integrantes de la familia según Whittaker, según Rofenbrenner, ¿sí? Entonces, hay cierta ciencia, ¿sí? Eh, a través de ese síntoma en el que podemos detallar gráficamente cómo se ha desarrollado la familia en el aquí y en el ahora, que habla María Servini, porque trabajamos el aquí y el ahora en una terapia estratégica breve que la vamos a ver también, pero cómo a través de ese tiempo que tiene la familia en su historia, eh, se detalla, se detalla cierto patrón, se detalla cierta pauta, se detalla cierta narratividad, porque hay un enfoque también como modelo que es el narrativo, cómo es también eso de la paradoja, cómo se utiliza la paradoja, la metáfora, la narrativa, cuando se habla de reestructuración, qué es lo que se dice a través de la reestructuración. Entonces, todos son técnicas que están vinculadas al genograma para poder ser mucho más amplio dentro de esa lectura a nivel de historia familiar. Sí, entonces, hola Clarita, bienvenida. Entonces, a través de eso, tú tienes que escuchar, digamos, la clase para que puedas contextualizar de qué es lo que te estoy hablando, ¿sí? Hay un libro de Molgroy que es supremamente bueno. Yo lo tengo en el material y es un libro más o menos de como de 90 y pico de páginas que especifica muy bien todo lo que tiene que ver con genograma. Yo ayer hice unas presentaciones también, cuando igualmente Liz te pase la grabación, las vas a ver, de cómo se grafica el hombre, la mujer, cuando hay límites claros, difusos, amalgamados, cómo es cuando hay un aborto, cuando hay mellizos, cuando hay gemelos, cómo son las relaciones y esos límites, cómo se grafican. Son las últimas 3 generaciones las que se grafican.
se grafican cuando hay de pronto muerte de las personas que para uno fueron muy importantes dentro de la historia, si hay una pauta violenta desde que a nivel, digamos, delegado, desde dónde viene esa pauta violenta, si hay un abuso, desde dónde viene ese abuso, si hay una pauta, digamos, a nivel adictivo, desde dónde viene, si hay violencia, digamos, intrafamiliar, donde el hombre necesariamente es el empoderado, entonces cómo se reestructura a partir de que el hombre no sea el empoderado, sino que se cambie, digamos, ese modelo a nivel estructural para que todas las personas sean parte de esa dinámica familiar y no haya simplemente una verticalidad con respecto a una persona que es el que lidera. ¿Listo? Entonces, no sé si de pronto lo que pasa de generación en generación. Bueno, Vane dice, al hombre se lo presenta en un cuadrado y la mujer en un círculo, los muertos con exactamente. Ahí está más o menos Vane agregando ciertas gráficas de cómo se simboliza. Andri dice, al hablar de patrón se refiere o cómo llamamos en palabras coloquiales lo que pasa de generación en generación. Normalmente, Andri, el patrón es una conducta disfuncional o pauta, también se le dice, que pasa, como dice Andri, de generación en generación. ¿Sí? Entonces es una problemática, puede ser, o puede ser que no sea un problema también. ¿Sí? No, el patrón o la pauta no necesariamente es un problema, sino eso es necesariamente un déficit o una dificultad. También puede ser un recurso a través de lo que la familia ha compuesto, digamos, desde el mito, desde el sistema de creencia, desde el rito, desde la episteme, ¿sí? Desde la metodología de vida, desde la episteme, ¿sí? Desde su sentir, digámoslo así, ¿sí? Listo, no sé si de pronto para Santiago le sirvió. Igualmente te invito a que revises eh, sí, Santi, muy bien, pues exactamente. La mala relación entre padre e hija es un patrón, muy bien. Puede pasar de generación en generación, así es, Santiago. No de pronto no la conducta como tal, si se habla de conducta en este caso, sino como tú dices, la relación vincular que hay ahí a través de esa conducta, ¿no? Disculpan si voy tomando juguito, de que tengo que hidratar, chicos, la garganta. Listo, entonces, Santi, te invito a que revises y cualquier cosa, pues me preguntas el lunes. El lunes hay clase normal. Es que aquí en Colombia es festivo. Entonces, pues los colombianos normalmente dicen, ay, hay clase. Sí, yo hago clase normal el lunes. ¿Listo, chicos? Gracias, Vani. Listo, entonces vamos a compartir lo de hoy. A ver, vamos a compartir lo de hoy, chicos. Empezamos por este caso. Esto es una tesis, chicos, que yo lideré en Bucaramanga. Es una intervención sistémica en un caso de pareja con dificultad de comunicación verbal y emocional. Es un trabajo de grado que me hizo una niña para maestría, el título de especialista en psicología clínica. Es un muy buen trabajo. Entonces vamos a hablar, lo voy a contextualizar un poco, ya lo comparto. Este también está dentro del material, de qué se trató, cómo fue que ella desarrolló el proceso, qué tuvo en cuenta, para que ustedes de pronto eh, hablemos un poquillo de eso. Entonces, por acá entonces ya está aquí compartiéndolo. Entonces acá, chicos, intervención sistémica en un caso de pareja con dificultad de comunicación verbal y emocional. Entonces acá tiene todo que ver, bueno, hay una tabla de contenido demasiado amplia. Voy a ir directamente al resumen para que ustedes sepan de qué trata el trabajo. Bueno, aquí se expone un estudio monográfico en una intervención clínica dentro del abordaje. Se implementa la terapia, digamos, estructural en un caso de relación conflictiva debido pues a la dificultad que existía de comunicación verbal y emocional en el sistema conyugal.
Se desarrolla un proceso, chicos, netamente terapéutico en cuatro momentos: evaluación, diagnóstico, intervención y seguimiento. Se implementaron técnicas sistémicas como connotación positiva, entrevista circular, establecimiento de límites, intervenciones conductuales y emocionales y el uso de metáforas como herramientas que permitieron realizar el tratamiento terapéutico. Participaron los cónyuges. En solo 2 sesiones hubo vinculación de los hijos. Se realizaron 2 encuentros presenciales de 1 hora, cada uno con una frecuencia semanal, y una tercera sesión que se enfocó en el seguimiento. Hecho al mes de haber finalizado el tratamiento, hubo resultados, perdón, que evidenciaron cierta evolución donde la pareja reconoció su patrón relacional y comenzó esto a generar ciertos cambios positivos que ayudaron como a fortalecer esa comunicación asertiva. Hubo una disminución también del tono de voz alta cuando habían discusiones, identificación del rol que se ejerció dentro de la relación conyugal y familiar, porque habían ciertos complementos y establecimientos que era mejor desarrollar desde nuevas estrategias de expresión emocional y verbal que permitieron como dar esa resolución a los conflictos de comunicación conyugal. También a nivel familiar se educó a los padres con comunicación asertiva, y esto fortaleció esa expresión emocional y verbal por parte de los hijos, permitiendo, chicos, manifestar a los padres aspectos que disgustaban la relación conyugal. Bueno, entonces acá hay una amplia introducción que ustedes con más tiempo la pueden leer. Hay un referente teórico también muy bueno dentro de todo lo que es el sistémico, la relación de pareja, cosas que hemos hablado ya, por eso como que no me voy al centro de ello, porque ya las hemos como, sería hablar más de lo mismo. Entonces, hay otros autores que de pronto sí complementan lo que yo he estado como conversando con ustedes, pero lo pueden como desarrollar después, ustedes mismos, hablan de sus sistemas, bueno. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de lo que de lo que ella quería plantear? Primero, mejorar esa relación conyugal de la pareja, permitiendo como esa expresión de las emociones a nivel positivo. También se habla sobre sentimientos, sobre la parte de verbalización, desde la implementación de la terapia estratégica y estructural. Fueron los 2 modelos que utilizaron a través del enfoque del modelo de intervención sistémica. Los específicos, proponer estrategias que le permitieran a la pareja acomodar esa resolución de conflictos de manera positiva, sin tener como que recurrir a la violencia verbal, fortalecer esos canales de comunicación verbal y emocional, que también permitieran el mejoramiento de las interacciones conyugales y permitir que el sistema conyugal reviva esos vínculos afectivos de acuerdo a la expresión de sus sentimientos. Entonces, a consulta llega psicológica, asiste el sistema conyugal conformado por el señor. Ustedes saben que pues yo no se puede colocar los nombres verdaderos, ¿no? Entonces, el señor LBRC, identificado como el paciente identificado, y la esposa DBG. Entonces, de parte del paciente identificado, manifiesta como motivo de consulta una situación ocurrida el 22 de mayo del 2017, donde hubo un enfrentamiento con su esposa. En esta discusión se agredieron verbal y físicamente por el comentario que ella hizo de tiene otra vieja, y sale del trabajo y se va para donde la moza. El señor manifiesta que llegaba de su trabajo como conductor de un taxi, y ante estos comentarios y tono de voz alta en el cual su esposa hace el reclamo, él reacciona enojándose y finaliza agrediéndola con 2 cachetadas. Ante esta situación, la mujer acude a instancias legales, establece una demanda por violencia intrafamiliar, argumentando si no lo hacía, más adelante me vuelve a agredir físicamente. La mujer hace mención de su arrepentimiento ante la demanda interpuesta en contra de su esposo. Ella refiere, esto lo había hecho simplemente para asustarlo, mas no pensé que fuera a privarlo de su libertad. Al momento de retirar la demanda, argumenta que no se le permitió y se le notificó el inicio del proceso penal contra el señor LBRC por maltrato intrafamiliar. El paciente identificado estuvo por un periodo chico del tiempo no manifestado en consulta privada de la libertad. Actualmente, ¿qué pasa con ese señor que mantiene en prisión domiciliaria como permiso de trabajo
Y ante esta situación se dicta que el padre debe abandonar el hogar sin permitirle que conviva junto a su esposa y sus hijos. Entonces aquí se analiza la dinámica intrafamiliar, se inicia con el sistema conyugal y se prosigue con el parental. En este primer subsistema se identifica la dificultad para comunicarse verbalmente entre la pareja. La pareja refiere en consulta a tener problemas para poderse comunicar y fundamentan que se debe al tiempo que han permanecido separados por las instancias legales, debido a que ha habido poco diálogo, poco han podido dialogar aspectos íntimos de ellos y ha sido poco. También la distancia ha contribuido al deterioro de los vínculos afectivos como pareja y ha comenzado a perjudicar su relación de intimidad y de gratificación sexual. Se observa también que existe una relación simétrica, ustedes saben que es simétrica, ¿no? Donde los cónyuges ejercen la autoridad sobre el otro. Se identifica ciertas estrategias de afrontamiento que implementan ciertas discusiones en ira e insultos, en mutuas ofensas, mentiras y comunicación a través de expresión gesticular y corporal. También se reconoce ciertas dificultades en la escucha atenta y el control de impulsos por parte de otros. Dentro de la parte parental, o sea, chicos de hijos, ¿sí? Se presentan ciertas dificultades también en su relación de pareja porque han sabido educar a sus tres hijos. Entonces hay muestras de cariño entre los esposos, se dan cuenta que la afectación disarmónica entre ellos ha perjudicado mucho la expresión de los sentimientos de cada uno de sus hijos y se observa un establecimiento de una pauta de evitación ante los problemas y discusiones de los papás. Entonces, de acuerdo a lo que reportaron los menores, cuando los padres comienzan a elevar la voz, el tono y las conversaciones llegan a ser discusiones, los menores lo que hacen como estrategia es dirigirse al cuarto y comenzar a escuchar música con los audífonos o salir de la casa y dirigirse a la cancha a jugar con amigos para evitar oír y ver las discusiones de los papás. Entonces, independientemente de lo que le pasa a LBRC a nivel de legalidad, se observa que el padre ha mantenido su rol siendo la persona que ejerce las reglas y las normas en el hogar. Aunque este rol la familia lo adjudicó principalmente al padre, él menciona compartirlo también con su esposa, con su mujer. La señora DBG cumple el rol de proveedor, afecto al sistema familiar y reconoce que tiene la función de velar y mantener la unión familiar. Dentro de la jerarquía del sistema parental se observa que el padre ha mantenido su rol como figura de autoridad, la madre presenta dificultad de mantener, corregir y poner disciplina en sus hijos, facilitando que los límites materno-filiales se vuelvan porosos, o sea, que no haya como un establecimiento de una rigurosidad por parte de ella hacia sus hijos, no la ven como figura autoritaria. Se percibe que la mujer es consciente de esta situación y ha permitido que la jerarquía entre los subsistemas se estabilice, generando que los hijos no la obedezcan. Las verbalizaciones de los esposos, digamos, en el proceso terapéutico respecto a la comunicación en ese subsistema, se percibe dificultad en la negociación de decisiones y resolución de conflictos y pasa a ser un aspecto dentro del proceso de terapia que poco a poco fue generándose. Con relación al tiempo de interacción en los miembros de la familia, se observa a nivel paterno-filial la importancia también que se le dan al compartir los momentos gratos en familia, donde realizan actividades agradables para todo el sistema. Entonces, respecto a esos espacios familiares, privados, se observa el mutuo entre los padres con sus hijos. A nivel conyugal, se estima que los momentos de interacción han sido mínimos, porque se ha centrado solamente en compartir tiempo y espacio junto a los hijos. Se presume que hay una situación que se debe a la dificultad de la comunicación entre los esposos cuando realizan actividades juntos, porque discutían y cómo lo demostraban y pues lo hicieron saber también en consulta. Entonces aquí hay un historial, digamos, descriptivo de la familia, se presenta el genograma, ya lo vemos, ahí se destacan los miembros del sistema, el proceso terapéutico, el consultante índice comenta estar viviendo junto a su hermana y refiere que sus relaciones son indiferentes, distantes,
Por lo tanto, consideró conveniente mantenerla al margen de las intervenciones. En el transcurso de las sesiones, la señora se traslada de vivienda, dejando que su hermano permanezca en el sitio que le fue asignado como su domicilio, lugar a donde solamente iba a dormir, pues durante el día estaba en su trabajo como conductor de un taxi y compartiendo junto a su familia. Ante esta situación, solicitar al juzgado que se le permita regresar nuevamente con su esposa y sus hijos. En el genograma que se identifica, la parte conyugal, donde existen relaciones cercanas hostiles, debido pues a las constantes discusiones que mantienen los esposos por diferentes razones personales y de relación matrimonial, donde prevalece una agresión verbal simétrica. A nivel parentofilial, se observa que los papás mantienen relaciones amenas y amables con sus hijos y evitan que los menores se percaten de la relación conflictiva que a veces pueden llegar a mantener. Los padres toman esta posición donde se percibe a los hijos que son conscientes de la dificultad que existe entre los adultos, estableciendo estrategias de evitación ante las discusiones como tal de sus progenitores. Pues aquí está, chicos. A ver, ¿quién lo lee? ¿Quién se lanza a hacer la interpretación del genograma? Está fácil interpretarlo. A ver, chicos, esto lo vimos ayer. Gracias, Tati. Tiene una relación conflictiva con su esposa. Muy bien, Tati. Eh, Supongo que es el genograma que explica todo lo que estuvimos leyendo, ¿no? Sí, Santi. Ajá. Igual Santi le queda un poco, pues, poco comprensible por lo que no estuvo en la clase de ayer. Pero es muy bien, como dice Santi, con la lectura que se hizo ahorita con respecto a la explicación, ¿no? Entonces acá es una pareja, LBRC, paciente identificado, que tiene 35 años, hombre, y DBG, que tiene 36 años. Él nace en 1983, ella nace en 1982. Tienen una relación conflictiva, tienen tres hijos, tienen dos mujeres y tiene un varón. La menor tiene 15 años, no, la menor tiene 10 años. Le sigue el varón de 12 años y le sigue la otra niña, otra adolescente de 15 años. Eh, no se casaron, ¿sí? Igualmente están casados, perdóname, desde el 2005. En el 2005 se casaron. Él actualmente vive con la hermana, ¿sí? La línea puntiaguda quiere decir con la persona con la que está viviendo actualmente, como son puntos distantes, tiene una relación distante en este momento con su hermana. Él tiene una muy buena relación de límites claros con sus hijos, con los tres, y lo mismo ella. O sea que si leemos, todo tiene que ver con la parte a nivel conflictivo entre sus papás, o sea, entre la pareja. Una relación de la madre con los hijos, 35 años, 36, relación conflictiva. Listo, chicos, sí, muy bien. Bueno, entonces acá, ahí dice, eh, bueno, el EBRC, conductor de taxi, 35 años, DBG esposa, 36 años, ama de casa, ERB hija de 15 estudiantes, los tres son estudiantes, 15, 12 y 10 años. Entonces, ¿qué podemos decir desde el sistema, desde la parte sistémica del caso? Que se da una relación de poder simétrico donde se mantiene el sistema conyugal en ese proceso de interacción y dominio que ejercen los cónyuges en tanto en las funciones como en los roles como con él como esposos.
También se manifiesta que hay un proceso de conciencia para poder expresarle a su pareja las emociones. Se identifican y sentimientos que se utilizan en estrategias a nivel de esa agresión comunicacional y violencia como mentira. Entonces, usan un tono de voz alto, llegando a gritarse, guardan silencio, no expresándose y tienen una dificultad desafiante o evasiva. Suponen de pronto, a nivel de hecho, suponen conocer ciertas expresiones de comunicación digital y analógica que posee la otra persona. Estas estrategias fueron implementadas como mecanismos para poder mantener ese control simétrico de la relación, ayudando a regular esa jerarquía, el poder y el dominio que ejercía dentro del sistema conyugal. Entonces se hace el encuadre terapéutico, se destaca que el aspecto que mantiene la unión de estos esposos era el hecho de ser papás, que a nivel conyugal prefieren mantenerse efectivamente distantes, estableciendo un clima afectivo frío, prefieren centrar su atención en cuidar sus relaciones paternales, consideran que aportan calidez al núcleo. eh, Esto bueno, exacto, ese es aquí está. Eh, Familiar, al núcleo familiar, y donde se evadía como esa dificultad matrimonial. Dentro del sistema de creencias se centra la atención en los hijos, se le permiten a los padres eludir como esas crisis en el transcurso del ciclo vital de la pareja y los celos de la mujer ante su esposo. Eh, Dentro de la circunstancia que pasa en esta fecha, se empiezan a desencadenar acciones preventivas que se implementaron por la mujer. Se analizan esos actos desencadenantes que le permiten a los cónyuges como reconocer a esa dificultad y comenzar a centrar la atención. Se identifica problemas dentro de la relación que permite al esposo tomar conciencia del estado en el cual se encuentra eh, el desamor. Existen diferentes aspectos como la violencia verbal, la evitación, el desinterés, la descalificación del otro. Y estos aspectos influyen, chicos, en situaciones de litigio que pudieron haber llevado a la separación definitiva. Entonces, el reconocer la situación en la cual se mantiene le permitió a esa pareja solicitar ayuda profesional, y esto empieza a decodificarse, sobre todo en consulta, donde se hace implícito sobre todo ese reclamo de expresión de afecto por parte de la otra persona, porque se exteriorizaba a través de las estrategias de comunicación agresivas que la pareja implementa como un mecanismo de interacción. Entonces, dentro de este proceso se logran plantear nuevas estrategias de afrontamiento que permiten como incentivar y fortalecer los canales de comunicación verbal y emocional, y a partir de ello disminuyen los actos de agresión manifestados en el inicio del proceso. DSM-5, un análisis explicativo. Entonces, para hablar un poco del diagnóstico clínico, se asocia a la dificultad presentada por el sistema conyugal, se tiene en cuenta el objetivo por el cual asisten a consulta, que es un acuerdo entre los esposos de mejorar la relación conyugal respecto a la comunicación. Se logra evaluar e identificar que el sistema conyugal cumple con ciertos criterios que permitieron establecer el diagnóstico B61.10 dentro de la dicotomía C63.0, que es la relación conflictiva con el cónyuge o la pareja, que se basa en la asociación, en el Manual de Asociación Americana de Psiquiatría del 2014. Se establece este diagnóstico de relación conflictiva con el cónyuge o la pareja debido al objetivo de atención que los esposos plantean para el proceso terapéutico, y también se da una dificultad aparente en identificación significativa en los tres criterios: conducta, cognición, emoción, que se fijan dentro del proceso de verificación. Se exponen ciertos síntomas referentes a cada criterio de conducta, cognición y emoción. Entonces, con la información que proporcionan los cónyuges en el proceso de evaluación, desde el área de la conducta se identifica dificultad en la relación de conflictos, escasas estrategias de afrontamiento, que esto le permite a la pareja disminuir los problemas maritales, constantes agresiones verbales e inicios de violencia física. Desde el área cognitiva se manifiestan constantes atribuciones negativas en la intención de la otra persona de mejorar la relación de pareja.
Entonces, ante estos comportamientos positivos manifestados por los cónyuges, existe un rechazo descalificando los actos positivos que realizan para agradarse. Respecto a la problemática afectiva, la pareja manifiesta sentir tristeza por el hecho de mantenerse separados. Entonces, el hombre menciona sentir rabia, tristeza, imponencia de no poder compartir su mayor tiempo junto a la familia, y por parte de la mujer, sentimientos de soledad y culpa por la acción realizada referente a la denuncia. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bueno, instrumentos, historia clínica como primer indicador. Entonces, ustedes saben que es un documento privado sometido a reserva, que puede ser simplemente conocido por terceros con previa autorización del paciente. Entonces, hay que cumplir una serie de especificaciones donde se suministra ciertos aspectos científicos, técnicos y administrativos relacionados con la atención en salud. Bueno, acá hay una contextualización según resolución. Se hace una entrevista circular, se implementa la entrevista circular que le permite conocer esa situación que trasciende al sistema, no desde el punto de vista de la persona, sino desde el entendimiento y la comprensión hacia el otro, ¿sí? Con esta técnica, el cónyuge, ¿qué hace? Se hace partícipe de aquella conducta que el sujeto presenta, donde por medio de la entrevista circular moviliza esa información que en primera medida no es visible ni importante para cada individuo. Se da una concepción planteada por Sclip, que habla sobre la entrevista y sobre todo Switterset, respecto a método terapéutico, que más allá de eso es la comprensión de la conducta que se expresa dentro de esa oferta comunicacional y que le permite a la persona exteriorizar y manifestar una necesidad, un sentimiento, un comportamiento, síntoma o pensamiento que cumple la función de repercutir en la interacción con el otro. Eso es lo que hace también la entrevista circular. Se utiliza la connotación positiva como intervención. Entonces, aquí hay un significado positivo a la conducta, problema o síntoma. Se le connota positivamente, se le da un significado positivo a la pareja por medio de ese síntoma o esa problemática. Y se manifiesta observando el contexto relacional donde pues adquiere ciertas funciones. A través de esta herramienta se le permite modificar esos sistemas de valores, modelos, paradigmas o mapas del mundo que se construyen en torno a la conducta problema. Entrevista circular, entonces fomentar cambios en los modelos de esas transacciones de los individuos. Se implementan diferentes tipos de preguntas de modo terapéutico, donde el sistema involucrado participa y genera cambios. Eh, Se le da a ese instrumento una herramienta que le permita, desde la entrevista, una formulación adecuada a una pregunta para poder significar esos cambios dentro de ambos participantes. Y aquí se encuentra el poder de ser aplicada a lo largo del proceso interventivo, como que no se centra solamente en un momento determinado, ni en una preparación o un material especial, sino que simplemente la práctica constante y saber cómo utilizarla durante todo el proceso. Establecimiento de límites, aquí nos encontramos con que la técnica de los límites se permite modificar e enfocar la distancia entre esos integrantes del sistema. Se realiza a través de reconstrucciones verbales, asignación de tareas, modificación de la posición de los asientos, eso lo hablamos ayer, donde se ubican los cónyuges, generando nuevas interacciones, y se logra modificar los límites del sistema por medio de gestos también y contacto visual. Intervenciones conductuales, aquí tomamos un poco a Hale, donde es donde el terapeuta realiza en consulta ciertos mensajes que implican que la otra persona debe realizar el cambio, ¿sí? Entonces se habla sobre esa intención de intervenciones conductuales, en directas o indirectas. Ayer hablamos de paradoja. Y respecto a lo que menciona Galicia, ese proceso se puede obtener pidiendo que se deje hacer lo que se ha venido haciendo o pidiendo que se haga algo diferente. Entonces, cuando el terapeuta hace la petición de realizar algo nuevo, se le brinda esa oportunidad de plantear y establecer nuevos hábitos en ese sistema consultante. Y sobre la segunda parte, esa estrategia se puede implementar cuando el sistema solicita el cambio
pero se opone a llevarlo a cabo. También hay una construcción de directivas desde la sencillez para el cumplimiento, estar al alcance del sistema, hacer partícipe a todos los miembros involucrados y esperan como un resultado en esa tarea asignada en la siguiente sesión. Intervenciones emocionales, entonces acá es fortalecer esos vínculos terapéuticos por medio de la regulación emocional. Se hace uso apropiado de las emociones en resonancia con las de los consultantes para poder fortalecer ese proceso terapéutico. Se centra sobre todo en la expresión y la comunicación verbal de las de emociones, sobre todo a nivel analógico, a través de gestos, postura, entonación que el terapeuta da y que permite mantener credibilidad y eficacia comunicativa. Metáfora, esta es una implementación de esta herramienta. Se le permite al sujeto expresar, dar a conocer aspectos, atención terapéutica desde el dibujo, desde la escultura, permitiendo ciertos procesos corporales donde el dibujo representa también las relaciones familiares. Entonces, proceso de intervención, aquí hay 3 encuentros presenciales de 1 hora con frecuencia semanal, 12 consultas orientadas a la intervención, una sesión enfocada al seguimiento, el cual se realiza al mes de haber terminado el proceso. LBRC es el consultante paciente identificado de vejez esposa. Se realizan desencuentros con el sistema conyugal y 2 sesiones donde se convoca a la familia por los esposos y los 3 hijos. El proceso terapéutico tiene cierto cumplimiento consecutivo en las sesiones, demuestran disposición y compromiso y se observa la puntualidad en la hora de llegar. Entonces, por ejemplo, intervención, objetivo, se conoce el motivo de consulta en la primera sesión, se identifican posibles factores, incidentes ante la problemática por el cual el sistema conyugal acude al proceso, historia clínica y entrevista circular como instrumentos. Entonces asiste el consultante, el paciente identificado que fue remitido por la abogada debido a la dificultad expuesta por el motivo de consulta, se da inicio al diligenciamiento del consentimiento informado, se recaba la información relacionada con la historia clínica, se identifican las diferentes tipologías de preguntas de la entrevista circular y se finaliza en el intervalo de las siguientes 3 sesiones. En el transcurso de la sesión, el consultante relata, chicos, que existe una dificultad para comunicarse con su esposa, motivo por el cual se generan los conflictos, reconocer la situación, el paciente identificado comunica conflicto debido a que existe dificultad en comprender y respetar el trabajo de la otra persona, manifiesta desmotivación a nivel afectivo y escaso tiempo. Se finaliza la sesión explorando soluciones anteriores como recurso, soluciones intentadas anteriores ante esta dificultad. Se acude a la terapia de pareja refiriendo haber trabajado sobre otras dificultades a nivel conyugal anteriormente. El consultante no especifica la situación de dificultad que se abordaron en esa ocasión. Argumenta que no puede dar continuación a todo el tratamiento debido a circunstancias externas que no le permitieron y actualmente comenta no recordar dichos aspectos que impidieron dar continuación al proceso terapéutico. Se puede primero trabajar en un proceso terapéutico individual después de unir la pareja. Primero van y unir la pareja y luego se determinan las sesiones individuales. Pero en primera instancia es el proceso terapéutico como pareja. Igualmente aquí fue diferente porque fue desde una instancia legal. Entonces, a nivel de instancia legal, sí se tiene que hacer la primera consulta con la víctima, digámoslo así. ¿Listo? Y no es consultoría, ¿sí? Es intervención, ¿sí? En segunda sesión se comprende la percepción, digamos, por parte de la esposa de la situación problemática que manifiesta ese consultante, índice en primera consulta. También historia clínica, entrevista circular. Santi, esto como yo lo mencioné es legal. Entonces, a nivel de legalidad, la primera sesión tiene que ser en Colombia, ¿no?
tiene que ser con el paciente identificado que es víctima, ¿sí? Pero yo pienso lo mismo que tú. Yo a nivel de pareja siempre en primera sesión son ambos. Y a medida y también desarrollo proceso individual, porque hay situaciones que particularmente no sabe la otra pareja, bueno, cosas que uno va observando y que se necesita también la terapia individual, ¿sí? Entonces, yo lo hago de ambas formas, pero esto es legal, entonces es un proceso igualmente de peritaje, ¿no? Bueno, aquí, como les di, historia clínica, entrevista circular, como les mencioné. Entonces, asiste la esposa del consultante, manifiesta saber el motivo por el cual se le ha convocado, está dispuesta a ayudar para mejorar la relación de pareja, se dialoga y se implementan diferentes preguntas del instrumento de entrevista también circular, habla sobre la percepción ante la situación de su casa por la cárcel que tiene el esposo, y la mujer verbaliza aquellos aspectos que ella considera que son problema y que han generado los conflictos entre ellos. Menciona el bajo control de la ira e impulsos y la dificultad en comunicación a nivel analógico y digital. Para la finalización, la mujer identifica las creencias respecto a los actos de violencia y agresión sucedidos y menciona como conclusión: si yo no me defiendo, él me agrede. Se convoca para el siguiente encuentro la presencia de los esposos para dar continuación al proceso. En la tercera sesión se identifica esa compatibilidad del sistema de valor y de marco de referencia que posee la pareja. Se hace una entrevista circular, se interviene conductualmente, se implementa la actividad y se dice o diseñar una casa. A consulta, pues asiste a la consulta la pareja. Se observa que en el transcurso de la sesión poco se comunican verbalmente. Cuando la esposa habla, pone su mano en la boca, no se comprende con claridad lo que trata de manifestar, demuestra una actitud de interés y motivación. El paciente identificado se percibe con actitud apática, desinteresado y desmotivado. La pareja mantiene una leve separación en la posición como se han sentado. Se da inicio a la sesión, se dialoga sobre las actividades que realizaron durante el fin de semana y si compartieron tiempo de pareja. Se pregunta cómo se sienten estando los dos en terapia. Se finaliza este primer momento de interacción, se prosigue a continuar con el diligenciamiento de la historia clínica y se da inicio a explicar la actividad. Ahorita vemos los anexos al final, chicos. Elegir o diseñar una casa que se desarrolla en sesión y que permite en un primer momento reconocer los valores y las creencias que tiene cada individuo y que repercuten en la interacción que mantiene la pareja. Aquí se le dan las instrucciones de la actividad en la cual la pareja elige o diseña una casa que tendrá cierto número de habitaciones. Los cónyuges deben decidir el tamaño y el uso que darán a cada una de ellas. Para la toma de estas decisiones, los esposos deben dialogar y negociar cómo se utilizarían estos espacios, llegando a un acuerdo mutuo. Esto es de Gilbert y Spulker, y finaliza la explicación y se prosigue a la pareja a comenzar a desarrollar. Entonces, en un primer momento que se observa, chicos, un leve enfrentamiento en la toma de decisión de cómo repartirse los roles para la construcción de la casa. Finalizado el esquema de la casa, se dialoga sobre la manera en que tomaron las decisiones para distribuir las funciones. Se identifican y analizan las creencias que posee cada individuo. El paciente identificado manifestó el comedor es el centro del hogar y es allí donde puede estar toda la familia reunida y se puede conversar. ¿Qué sistema de creencias? Por su parte, la consultante identifica la habitación matrimonial como aquel espacio de la casa donde se dan las discusiones. Y argumentó: en ese cuarto me siento sola y es acá donde discuto con mi esposo. La pareja discute sobre sus valores y creencias como pareja. Reconocen la mutua agresión verbal, el respeto, la no tolerancia, la dificultad en esa comunicación positiva y la escasa expresión de afecto que se mantiene. Entonces, en último momento, el hombre refiere: desearía que ella fuera más afectuosa y expresara sus sentimientos. La mujer verbaliza de ambas partes que deben mejorar el temperamento, ya que reconoce que los dos no saben cómo afrontar esas situaciones de dificultad, implementando la agresión verbal y física como estrategia de autocontrol. Cuarta sesión, se identifican como objetivo esos patrones que se aprendieron sobre esas estrategias de resolución de conflicto.
y se plantean nuevas alternativas que permitan fortalecer esos canales de comunicación entre ellos. Connotación positiva, intervención conductual, diálogo a través de 4 preguntas y actividad realizada en la escritura. Lo que no entiendan me lo pregunta. Ah, bueno, acá. Y si uno de los cónyuges se niega a ir, ¿cómo intervenir si no fuera legal? Vale, hay que dar tiempo. Entonces, necesariamente se comienza o paulatinamente se comienza con con el paciente que fue a consulta por primera vez, porque esa primera vez tienen que ir los dos a consulta, ¿no? Porque piden la consulta como pareja y eso se sabe cuando piden la consulta. Entonces, igualmente se le dice a la pareja que le comente a su esposo, antes de, y si no quiere o a la esposa, pues se comienza proceso, pero no va a haber el mismo avance porque pues es una problemática de ambos, no es una problemática solo de uno y uno tiene que ser claro en el proceso terapéutico. ¿Hay registros de algún porcentaje de violencia física en parejas? ¿Qué tan común podría ser? Uy, aquí en Colombia hay un 76% de un 100%, Santiago. No sé a nivel mundial, pero aquí sí hay muchísima violencia física y también todo lo que tiene que ver con feminismo. Entonces, fuerte. También hay que, sí, exactamente, en toda Latinoamérica ese sí es fuerte. Sí, eso siempre pasa, Vane, siempre hay un concepto de etiqueta, digo yo, que hay que reestructurar, replantear, redefinir y sobre todo resignificar. Pero eso lo hace uno empáticamente con ese paciente que no quiere llegar. Entonces, ¿qué me permite empáticamente acercarme a él para que yo pueda engancharlo en el proceso terapéutico? El feminicidio es súper grave. Feminicidio, sí. Aquí en Colombia estamos en unos índices súper altos, chicos. Bueno, entonces sigo con esta. Bueno, entonces aquí asisten los cónyuges, se observan las mismas conductas anímicas, la mujer sigue demostrando el interés en colaborar en las actividades. El paciente identificado en principio de la sesión se percibe como desinteresado otra vez. Se aprecia que en el transcurso de la misma se vaya vinculando a las actividades en consulta. Se dialoga sobre la actividad de la semana anterior, se menciona ciertos reconocimientos y falencias a nivel de comunicación conyugal, se realiza connotación positiva, a veces existen dificultades en el matrimonio, según apreciaciones, y, y pues están mantenidos separados por la ley. Se pueden establecer mejorías en la relación de pareja, permitiendo identificar estrategias de cambio. Se finaliza con la historia clínica, se hacen ciertos planteamientos de los esposos, de los objetivos terapéuticos. Perdónenme, aquí pasan a vender ciertas cosas los sábados. Se manifiestan acuerdos y deseos porque se logre el mejoramiento, digamos, de esa comunicación conyugal. Se permite controlar los impulsos, aprender a comunicarse de manera positiva. Se logra esa resolución de esas dificultades en primera instancia. Se explica aquí la actividad de la sesión, digamos, orientada, esta es bonita, al reconocimiento de ese patrón de resolución de conflicto que se aprendió en la familia de origen y que se ha implementado actualmente en ellos. Entonces, ¿cómo solucionaba su madre los problemas? ¿Cómo solucionaba su padre los problemas? ¿Cómo soluciona usted sus problemas? ¿Qué sugerencias se haría usted mismo en torno a cambiar su estilo de solución de problemas si fuera su propio terapeuta? Se conversa en torno a esa respuesta y se empiezan a identificar algunas de estas estrategias desde un modelo, desde un modelado de la manera como sus padres daban solución a esas dificultades en la familia. Entonces empiezan a reconocerse en el rol de padres y esposos y si han implementado alguna de ellas. Entonces los cónyuges se construyen en una alternativa para poderse comunicar siendo a través de la escritura. Entonces la pareja realiza la actividad de manera agradable, demuestra fluidez e interés. Entonces, disfrutaron la actividad, se le asigna la tarea de expresar sus sentimientos a través de una carta dirigida al otro.
Los cónyuges manifestan que desearían vincular a sus hijos aquí en el proceso terapéutico, logrando conocer la percepción del problema por su parte y identifica cómo la problemática a nivel parental ha afectado psicológicamente en su sistema familiar. Eh, Se podría enviar tareas a la pareja para que trabaje en casa y a poco se fue dado el proceso terapéutico. Sí, ahí te lo estoy diciendo, Vale. Eh, Gracias, Kirsi. Sí, estoy mejor, pero igualmente no debo de sobrepasarme, Kirsi. Entonces ya ahorita hacemos un receso de 5 minutos, chicos, porque sí me duele mucho la garganta. Y volvemos y comenzamos. ¿Listo? Porque eso está interesante y sigue siendo interesante. 5 minutos, no, 10 minutos. A las 10:10 y vamos hasta las 10:20, por ahí hasta las 11:20. ¿Listo? Quinta sesión. La quinta sesión se reconoce el círculo vicioso de esa interacción en la conducta de agresión a nivel relacional y aquellas estrategias que se implementaban para dar resolución efectiva a esos conflictos. Entonces se hace una entrevista circular, se hace una intervención conductual que identifica el ciclo del reforzamiento. Entonces asiste a la consulta a los esposos, en primer momento de la sesión se conversa sobre la tarea asignada, se comunica que hace algunos años no se expresan sus sentimientos a través de una carta. Por parte de la mujer se considera que fue una actividad bonita debido al contenido de lo manifestado por su esposo en dicha carta. Se observa el interés y la motivación por la tarea. Se aprecia en la pareja un disgusto facial en cierto momento y nostalgia cuando se menciona la situación de violencia ocurrida. Se realiza la entrega de la carta, se dialoga, se reflexiona sobre el contenido, se prosigue a identificar el ciclo de reforzamiento que mantiene la actitud de agresión verbal y que desencadenan los actos legales que asume la esposa. Para la implementación de esta actividad se da una utilización de la entrevista circular, se identifican esas estrategias de afrontamiento que implementan los cónyuges, como no comunicarse verbalmente guardando el silencio, gesticulación, posición corporal, ¿sí? Se reconoce también las constantes mentiras, el mantenerse en la dualidad del desafío, la evitación a nivel de comunicación analógica y digital y el aumento del tono de voz llegando hasta los gritos. Sexta sesión. Aquí se conoce por parte de los cónyuges la percepción de la dificultad de comunicación y afectación que ha tenido a nivel emocional y conductual en su sistema filial. Entrevistas circulares, culturas, esto es muy bonito, intervención emocional y conductual. Entonces aquí asiste a consulta a la familia, comprendida por los padres y los 3 hijos. Se trabaja la técnica de escultura, la cual permite observar las relaciones entre los diferentes miembros. En el primer momento de la sesión se elige el escultor, se prosigue a explicar la función que desempeñará, siendo la persona que moldea en los demás integrantes de la familia la percepción que posee respecto a las relaciones existentes entre los miembros del sistema familiar, argumentándolo desde 3 escenarios diferentes: lo real, lo temido y lo deseado. Se explica que puede interactuar con la distancia entre los espacios, implementar el arriba o el abajo, mantenerse de pie o sentar algún miembro y la utilización de la mímica y los gestos como expresión facial dentro de las interacciones familiares. Elegido y explicado ese rol de escultor, se da inicio a la actividad. Entonces se permite a todos los miembros de la familia que asuman el rol de los escultores ante uno de los 3, digamos, escenarios que se implementaron en esta técnica y se logra observar la percepción de esa relación en las diferentes situaciones. Concluida esa escultura, estos integrantes del sistema dialogan y expresan esos sentimientos referente a la postura que se les había asignado. De acuerdo a la actividad finalizada, se conversa sobre lo observado en cada escenario, se identifican aspectos de los padres que consideran que deben mejorarse, como enseñar a los hijos a expresar sus emociones y sentimientos. Se da por terminada la sesión asignando una tarea donde los padres deben compartir tiempo en familia, realizando una actividad que vincule a todos los miembros. Sí, esto también es bonito, Vani, y eso también yo lo hago. Eso también está acá, más adelante. Séptima sesión, aquí se realiza una evaluación de tratamiento terapéutico, se identifican los cambios que se han generado a nivel relacional,
Se fortalecen en los padres el establecimiento de los límites en el subsistema. Puedo verlo el establecimiento de límites. En esta sesión se vuelve a acudir al sistema conyugal, se menciona haber realizado la tarea asignada, compartiendo con los hijos un momento en familia, se reflexiona, se denuncia sentirse preocupado ante lo manifestado y se observa en la sesión la dificultad en la expresión emocional. Esta dificultad no solo se identifica en los menores, sino también en la madre. Se valora el proceso, digamos, hasta la fecha, se identifica por parte de la pareja esos cambios positivos que se dan en el transcurso del proceso a nivel relacional. Se identifican en el nivel de comprensión por parte de la pareja, pues que ha mejorado. Eh, Ella ha comenzado a preguntarle sobre sus cosas, más no suponer saberlas. La mujer manifiesta ante las situaciones de conflicto un tono de voz de los dos que ha disminuido y que han aprendido que los momentos de ira no se solucionan a través de agresión verbal, que existen otras alternativas de solución. Se prosigue a dialogar lo observado en la escultura, donde reconocen que deben fortalecer la comunicación emocional del sistema familiar. Los esposos dialogan sobre la manera como asumen y expresan la autoridad en sus hijos. Se implementa la técnica del juego de roles, donde cada uno de ellos manifiesta la forma como demuestra la autoridad en el hogar a través de una escenificación en la cual un cónyuge asume el rol del padre y el otro el del menor. La madre empieza a reconocer esa dificultad en cuanto a la asignación de normas y reglas en la crianza de sus hijos, considerando que los menores no la acatan. Entonces se dialoga sobre la fijación de límites, que le propicia a la madre el fortalecimiento de esos límites porosos que mantiene con sus hijos. Para finalizar, el señor solicita el informe de las sesiones que se han realizado por motivos del proceso penal. Se le explica y asigna la tarea donde cada cónyuge debe realizar un dibujo que refleje metafóricamente la pareja y otros sobre ellos mismos. Entonces paramos un momentico hasta acá, salimos 10 minutos, tomo yo un aire, porque ya otra vez estoy súper tapada y ya nos vemos, chicos. ¿Les ha gustado el ejercicio? Estos ejercicios son súper. Listo, Estelita. Igualmente ahorita vamos a hablar sobre la metáfora, ahorita. Listo, ahorita y vamos a hablar sobre ciertas técnicas que son importantes. Pero lo va a tener en cuenta para que sea mucho más en actividad práctica. Listo, Estelita, no hay problema. Entonces ya salgo y ya entro, chicos. Gracias. Nos vemos en 10 minuticos. Bueno, chicos, retomamos. Entonces, octava sesión, conocer la percepción que posee cada cónyuge a través de los dibujos sobre la relación de pareja, instrumentos, entrevista circular, intervenciones emocionales, metáfora a través del dibujo como expresión de la relación de pareja. Asisten a consulta a los cónyuges, se comienza la sesión dialogando sobre la tarea manifestada. Se observa que mantienen grandes expectativas por conocer el dibujo del compañero. Se prosigue a desarrollar la actividad donde cada uno presenta su dibujo, ya vemos el dibujo que realizaron. Se presenta el protocolo de la actividad, entonces presentación de la tarea para la casa, discusión de la tarea para la casa, reflexión sobre el proceso de dibujar y conversación acerca del dibujo del hombre. La etapa uno dentro de la conversación acerca del dibujo del hombre, donde la mujer es observada externa, hay una etapa uno que hay una conversación sobre las indicaciones del hombre realizando el dibujo. Hay una etapa 2 explicación del dibujo del hombre y hay una etapa 3 conversación sobre lo que sorprende a la mujer del dibujo de su pareja. La etapa C, conversación acerca del dibujo de la mujer, el hombre es observador externo, entonces hay una etapa uno de la conversación sobre las indecisiones de la mujer realizando el dibujo. Etapa 2 explicación del dibujo de la mujer y etapa 3 conversación sobre lo que sorprende al hombre el dibujo de su pareja.
Conversación acerca de la revelación de los dibujos. Aquí se observa que el hombre grafica una rosa que representa ya a su esposa como las gotas de agua que caen sobre la flor. La mujer se demuestra como el tronco del árbol y a su esposo como las hojas que se encuentran sobre la planta. Asimismo, también considera que el esposo representa aquellas hojas que han caído del árbol. Respetando los turnos de cada cónyuge, se realizan todos los pasos de protocolo. Y para concluir esta actividad, los esposos reflexionan y dan a conocer que entre ellos existe una relación complementaria, donde desean el bienestar de la relación y aportan para el mejoramiento de esta. ¿Qué pasa a través de este ejercicio con la implementación de estas preguntas sistémicas? Se dialoga sobre el área emocional, se reconoce parte de lo que la mujer existe en ese distanciamiento afectivo, el cual lo atribuye al hecho de estar separados por las circunstancias legales. Se conversa sobre lo explicado en el distanciamiento legal no ha sido la única razón que justifica esa dificultad en la expresión de las emociones y sentimientos, y los cónyuges aceptan que han centrado su atención en la dificultad legal y que han descuidado otra área afectada como la expresión emocional. Los esposos realizan una reflexión sobre lo que se ha trabajado en sesión, empiezan a reconocerse que existen dificultades en la sesión, que se han ido trabajando por el mejoramiento de la relación. Respecto a destacar, mencionar el amor, el cariño, el afecto, el apoyo en la toma de decisiones y valores que han ayudado a construir la dinámica relacional, conyugal y familiar. Se dialoga sobre el informe solicitado, se hace la retroalimentación, donde se empieza a conversar sobre los aspectos que hasta el momento se han trabajado en el proceso. Se identifican resultados positivos que ayudan en el fortalecimiento de la interacción, respeto hacia los esposos y sobre aquellos aspectos que aún necesitan ser trabajados con la comunicación emocional entre los cónyuges. Novena, aquí se empieza a exteriorizar aquellas situaciones que se revelan en el material, en el malestar a nivel conyugal. Intervención conductual, quejas y anhelos. Asisten a consultas ambos, se comienza sobre el diálogo del proceso judicial, refiriendo que se modificó la fecha de audiencia, se observa distanciamiento afectivo en diferentes momentos de la consulta que se mantiene en silencio. Se trabaja en consultas sobre la actividad de quejas y anhelos. Se explica a la pareja que bajo aquellas quejas que constantemente se comunican se esconde un anhelo, un deseo que cada miembro del sistema desea expresar para que ocurra algo positivo que repare esta queja. Finalizada la explicación, se deja que los cónyuges elaboren sus frases, se dialoga en torno a esas oraciones que construyeron expresando sus sentimientos e inconformismos. Como actividad alterna se plantea que ante cada petición se proponga una reparación que permita disminuir la queja. Entonces se toca la temática de intimidad y las relaciones afectivas. El hombre reconoce que existen dificultades, pero la mujer no desea que este tema se dialogue en consulta. Ante los anhelos y peticiones dialogados en consulta, se propone a los esposos una tarea que consiste en que cada cónyuge debe elegir un día de la semana, y programar una cita donde sorprenda y comparta tiempo con la pareja. Este encuentro debe ser sorpresa para el otro. Décima sesión, reconocer la importancia a nivel conyugal sobre el cuidado y valoración. Intervenciones conductuales, se acude a consulta psicológica, la pareja. Se dialoga sobre la tarea. La señora menciona se siente bien, ya que mi esposo me tuvo en cuenta. El señor refiere me siento bien, ya que siento que soy importante para ella. Se observa grado de motivación por la tarea y deseo de volver a realizarla. Entonces, en primer momento de la sesión se resuelven 5 preguntas tomadas de Gilbert y Smulker. ¿Cómo se comportaba tu familia cuando estaban molestos? ¿Cómo expresan amor y cuidado entre ustedes? ¿Los miembros de la familia expresan afecto físico? ¿Era protectora la función de la mujer o también el hombre asumía un rol protector? ¿Había una diferencia de género en la forma de expresar el cuidado? Se dialoga sobre la información que es suministrada y se identifican semejanzas en los patrones de la respuesta de los cónyuges. Se prosigue a responder una frase, me siento amado como tú. Cada sujeto enuncia su respuesta. eh, Me siento amado cuando tú. A través de esta frase se observa impacto emocional en la mujer debido a que se sorprende de las respuestas que da su esposo.
Se continúa conversando sobre la percepción que tiene el cuidado mutuo y se concluye la sesión asignando una tarea donde cada uno debe reflexionar ante la frase: ¿qué puedo hacer esta semana para lograr que esta transcurra un poco mejor o hacer sentir más amado, valorado o apreciado? 11ª sesión: brindar estrategias que permitan a la familia expresar y reconocer emociones de los integrantes del sistema. Intervención conductual y emocional: asiste a la familia conformada por los papás y los tres hijos. Se divide en dos momentos: se conversa con los hijos, quienes responden a 4 preguntas orientadas a observar la percepción sobre la comunicación emocional y la resolución de conflictos por parte de los padres. Se finaliza el primer momento, se da paso al segundo, se invita a ingresar a sesión a los papás, se trabaja con la familia, expresión de las emociones por medio de una actividad de reconocimiento emocional. Se desarrolla esta actividad cada integrante en un octavo de papel, anota una situación referente a la emoción que se asigna por ronda. Se desarrollan 4 momentos, cada uno con una emoción diferente. Se trabajó la alegría, la tristeza, la rabia y el miedo. Se diligenció la situación, se traen los papeles al centro de mesa. De manera aleatoria, cada integrante elige uno de ellos y anuncia su contenido. La familia escucha y decide a quién pertenece esta situación. 4 momentos. Entonces concluye la actividad, se conversa sobre la misma, se expresa el agrado, gusto y gratitud por haber proporcionado un espacio terapéutico para todos los miembros, emociones, sentimientos que se comunicaron. Conclusión: se construye la familia sobre la importancia de expresar las emociones y los sentimientos. 12ª, cierre, evaluación del cumplimiento de los objetivos. Asiste el sistema conyugal, los esposos manifiestan gratitud por el proceso. Por parte del psicólogo se hace la observación respecto al mínimo espacio entre los asientos y postura postural que mantenían los cónyuges uno junto al otro en la sesión. Se dialoga y connota positivamente respecto a la conducta de cercanía. Se enfoca el incremento emocional conyugal y se evidencia en el transcurso de la sesión. Ay, Miguel, no puedo, Miguel. No puedo porque esto es un material que le pertenece a SIL, que es mío, es construido por mí, pero es un material que le pertenece a SIL. Ujú. Entonces, acá en el primer momento de la terapia se conversa, digamos, sobre la tarea asignada referente a ese cuidado y valoración de la otra persona. Argumenta haberlo olvidado, ¿sí? Debido a esa situación que ocurre con un miembro de la familia de origen de uno de los papás. Se dialoga con la pareja sobre el cumplimiento de los objetivos y cada cónyuge realiza una autoevaluación verbal del proceso y se identifican cambios dentro de ese proceso relacional, ¿sí? Se habla también sobre las habilidades de afrontamiento y permite disminuir los conflictos de pareja e incrementar la comunicación. 13ª sesión, entonces acá transcurren 3 semanas de finalizar el proceso, se llama el sistema conyugal, se le agenda cita, se le entrega el informe por el paciente identificado y se realiza el seguimiento. El objetivo es observar esa evolución que ha tenido el sistema conyugal desde la terminación del proceso. Se evidencia que el aprendizaje se consolidó y que se ha mantenido incorporado en la cotidianidad, previniendo recaídas y sosteniendo los logros obtenidos durante el tratamiento. El señor LBRC hace entrega del informe y dialoga sobre lo aprendido respecto a las estrategias de comunicación verbal y emocional entre los cónyuges. Manifiesta que ha implementado el clima emocional de la pareja y que ha permitido ser cálido cuando ha tenido algún desacuerdo, refiere a haber utilizado algunos de los elementos aprendidos. Se establecen límites respecto a la madre y los hijos, dice que ha visto mejorías. Refiere que ha comenzado a mantener su autoridad no cediendo y haciendo respetar los castigos que impone como correctivos a los hijos. Con respecto al seguimiento, se evidencia que los logros obtenidos en el proceso se han mantenido y que han permitido el mejoramiento de las relaciones de comunicación. Los esposos han disminuido las reacciones de agresión en las primeras sesiones y los cónyuges contaban con estrategias para poder interactuar y dar resolución a sus dificultades. Se concluye por la verbalización del hombre que la relación parentofiliar ha mejorado en el transcurso del mes respecto a la expresión emocional en la intimidad. Manifiesta el consultante aún existir dificultad en la demostración de afecto por parte de la mujer hacia él.
Entonces se tiene en cuenta la exploración desde la estructura conyugal, se logra conocer la dinámica, se basa en la implementación de estrategias de afrontamiento, no comunicar verbalmente, decir mentiras a la pareja, evitaciones, desafíos, guardar silencio, gritos, los cuales generaban y mantenían las discusiones que permitieron que existiera un clima emocional tenso y de conflicto. Se identifica a través de la comunicación digital, que se expresaba y se comunica algo. Desde lo analógico se da a entender el requerimiento que era otro. En ciertas situaciones relatadas se observa la dicotomía, donde se expresa verbalmente, que se da a entender desde lo corporal y gesticular, la intención de lo verbalizado era otra cosa. No se hace con claridad y la pareja lo interpreta como una agresión verbal o un insulto. Los cónyuges optan por evitar la comunicación y usan estrategias que permitan expresar requerimientos y emociones ante las situaciones de dificultad. Se logra evidenciar en la identificación de la dinámica relacional que la pareja ha reconocido su patrón relacional y ha comenzado a generar cambios que ayuden a fortalecer los canales de comunicación. Los gritos han ido disminuyendo, las discusiones, reconoce que la mujer empezaba a entenderlo desde conductas tales como en momentos de dificultad, ella medita, no lo ataca con reclamaciones, sino que pregunta, deja que sea él quien le responda en su debido momento sin llegar a generar un ambiente de hostilidad. Se observa compromiso por parte de los esposos. Bueno, en la 10ª sesión se identifica cambio en el clima emocional de la pareja, dejando de ser frío y tornándose más cálido. La mujer expresa asombro ante la actividad realizada, debido a que ella da cuenta de lo importante y valiosa que es para su esposo, quien reconoció detalles y aspectos. Bueno, hay mucho más, hay una discusión también, cada uno reconoce el rol que ejerce dentro de la relación conyugal y familiar, observando que son un complemento y que aunque presenten dificultades pueden convivir y mantener una relación armoniosa en tanto haya compromiso de su parte y acompañamiento terapéutico. Hay una discusión que la pueden leer después, de lo que faltaría por abordar. Hay conclusiones, entonces se logra el cumplimiento de los objetivos, mejorando la relación de pareja desde la expresión verbal, desde sus pensamientos, emociones y sentimientos. Permitió que los esposos identificaran a tiempo la situación que estaban viviendo, reconocieran los problemas que se estaban generando en su sistema familiar, dificultad que tenían con los hijos, expresión emocional, falta de autoridad que tenía la madre sobre los mismos. Bueno, identificar estrategias de afrontamiento desde el sistema conyugal facilita la construcción de nuevas alternativas dentro de la resolución positiva a través de la escritura, el diálogo, el dibujo, preguntas reflexivas y la expresión de quejas, anhelos, emociones. Se brindó a la pareja una serie de alternativas de resolución de conflictos que permitieron expresar emociones, sentimientos, temores, implementación de vocabulario, y que mantuvieron al sistema conyugal en una relación de violencia simétrica. Por medio del tratamiento se logra fortalecer también los canales de comunicación digital y analógico, efectuar un intercambio adecuado que prevaleció la comunicación positiva desde las palabras, emociones y sentimientos. Eh, Aquí hay más. Respecto a la expresión del afecto, se observa un clima cálido, cercanía entre los cónyuges, gratitud por el proceso realizado. La esposa manifestó que su sentimiento de soledad había disminuido debido a que empezó a compartir actividades y mayor tiempo junto a su esposo. Aunque se evidenciaron aspectos positivos en la relación conyugal respecto a la expresión emocional en la intimidad y la gratificación sexual, hubo una barrera de parte de la mujer que no permitió tratar en consulta esta área. Bueno, listo, chicos. Acá están los anexos. Entonces, por ejemplo, acá hay un formato de historia clínica, familiar y de pareja, muy básico, datos demográficos del usuario, situación actual como motivo de consulta, aspecto familiar, familiograma o genograma, observaciones generales del ambiente y atribución de significado, su sistema filial, su sistema parentofiliar, descripción de la dinámica, exploración de recursos familiares, impresión diagnóstica,
establecimiento de objetivos terapéuticos, plan de intervención. Consentimiento informado también, para que lo revisen de pronto. Actividad de elegir o diseñar una casa. Esta fue la casa que ellos hicieron. ¿Sí? Piscina, o sea, fue la casa que ellos hicieron, pasillos. Dibujo como expresión de la relación de terapia de pareja. La flor, el árbol. Cómo se expresan los sentimientos de tus padres. Se expresan los sentimientos entre ellos diciéndose palabras bonitas como te quiero o te amo. ¿Cómo te gustaría que tus padres expresaran sus sentimientos entre ellos? Salir en familia y que se demuestre más afecto. Y así sucesivamente, chicos. La alegría, ¿se acuerdan de las emociones? Miedo, conclusiones. ¿Cómo estamos? ¿Qué me pueden decir al respecto? ¿Qué pueden opinar? Soy toda oídos. Sin raíces. Listo, bueno. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Esperen un momentico, chicos. Listo, listo. Bueno, muy detallado el informe, súper claro los dibujos. Es un programa muy completo que incluye a todo el sistema del árbol y la flor. La comunicación es la prioridad en la pareja. Es maravilloso tener la oportunidad de aprender estas cosas. Sí, Jessy, es súper importante. ¿Tuvo discusiones de parte de la pareja en las sesiones y cómo enfrentó esa situación? Sí, Santiago, claro. Igualmente, son límites que se ponen al principio en los acuerdos. Entonces, ninguno se puede ofender al otro, sí pueden alzar el tono de voz, pero siempre y cuando lo mantengan. Sí, entonces son procesos que se tienen que tener en cuenta a nivel de acuerdos desde la primera sesión para que esto no vaya a pasar a mayores. Tengo una pregunta. Dime, Sandrita, cuéntame. Por acá voy mirando otro proceso. Vamos a hablar de comunicación. A ver. Es con relación a mi genograma. Está mi papá, mamá y una hermana, y un hermano mayor, y luego yo. Pero a mis 20 años de edad me di cuenta que mi papá biológico era otro. Yo lo conocía porque era de una familia vecina. Yo compartí con él algunas veces porque era de esa familia, pero nunca como papá e hija. Ahí como lo ubico en el genograma. Sandrita, haces la representación. Está, o sea, papá, mamá, una hermana, entonces papá, mamá, los hermanos normales, ¿verdad? Al lado del papá, al lado de tu mamá, viene otro, digamos otro, no sé si ella se casó, si fue una relación fluctuante. Entonces, al lado de la mamá, haces la línea fluctuante de puntos suspensivos, digámoslo así, porque no se determinó, y con esta persona. ¿Me entiendes? Con esta persona. Igualmente sales tú, ¿sí? Sales tú, ¿me entiendes? Al lado de tu mamá se hace la vinculación. Entonces, digamos, la relación está vinculada por puntos suspensivos porque no hubo nada, no hubo una relación ni nada, puntos suspensivos. Y se hace, y se dibuja él, a pesar de que tú no lo conociste, y por medio de él te dibujas a ti. Esos son agendas ocultas, Marta. Ujú, ya te digo.
también se hace lo mismo, en lo que vimos ayer en representación a los hijos de tu papá con otras mujeres. Exactamente lo mismo, se grafica. Bueno, un trabajo de intervención arduo, esperando que las partes siempre tengan esa proyección para obtener los resultados esperados, pero nos dan herramientas de análisis e intervención. Sí, vamos, y voy a dar muchas más, Alison. Y los hijos de él, que son hermanos míos ya, ¿cómo se resuelve cuando uno de los dos en la pareja se niega a hacer con el proceso de terapia? Jessica, indispensablemente es importante, pero yo no puedo obligar a la pareja a que continúe. Entonces, esto es un acuerdo en el que ellos deben de llegar. Yo soy simplemente una mediadora, ¿sí? Si uno de los dos concluye que no puede, pues desafortunadamente se hablará con la pareja, pues en ese momento de pronto que no, de pronto si da la oportunidad y le dice a uno, no es que no quiero volver, ahí uno hace el proceso con la pareja a ver qué es lo que pasa. Pero si simplemente en la siguiente sesión solo vuelve uno de los dos y dice, no, él no va a volver, eso entonces uno especifica con la pareja qué es lo que va a trabajar con ella o con él sin necesidad de la pareja, porque no podemos hacerla de manera transparente. ¿Sí? Entonces ya la decisión la toman ellos dos y luego individualmente la pareja si quiere continuar el proceso individual. ¿Mm? Listo, gracias Jessica. Rosario, se tiene que separar en el dibujo de núcleo familiar en este caso. Sí, claro. ¿Mm? Depende porque es que el problema, Crisis, es que no hubo igualmente consolidación de pareja. Pero sí, porque no, o sea, no hubo nada. Entonces, por eso yo digo, es una relación suspensiva, o sea, de puntos, porque no hubo separación, ni hubo divorcio, no hubo nada. Eso es lo que entiendo, ¿no? Si igualmente Jessica me dice que hubo separación o que ellos estuvieron, pues sí, separación y que se divorciaron también, pero más allá no sabemos. Entonces toca preguntarle a Kirsis. Listo, chicos, sigo con comunicación, porque es importante la comunicación, que es un principio también básico del enfoque sistémico y desde todo lo que tiene que ver con significado y significante. ¿Tú de cuál caso me hablas, Kirsis? ¿Del de Jessica o del caso que estaba yo compartiendo? Sí, pero no hubo separación, lo que yo te estoy diciendo, y trató en ella como hija padre. Exactamente, no hubo nada. Ahí no hubo nada, Kirsi, no hubo separación, no hubo divorcio, no hubo nada. Bueno, comunicación. La comunicación es el proceso, chicos, mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra. Ustedes saben, ¿no? Los procesos de comunicación necesariamente están avalados desde una interacción también y está mediada por signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos. Hay tipos de comunicación, comunicación verbal, comunicación no verbal y por su nivel. Comunicación verbal que puede ser oral y escrita, comunicación no verbal que es por su nivel, que es comunicación intrapersonal, interpersonal, grupal y pública. Todas estas son las clasificaciones de comunicación que no solamente se ven desde el enfoque sistémico, se ven en cualquier modelo a nivel psicológico. Elementos de la comunicación, recordémoslo, emisor, aquel que transmite la información, receptor, aquel que recibe la información. Código es un sistema, un conjunto de signos que el emisor, el que transmite la información, utiliza para codificar ese mensaje. Canal es el elemento físico por donde el emisor, el que transmite la información, y el receptor captan esos sentidos corporales. Mensaje, la propia información que el emisor transmite. Y contexto tiene que ver con las circunstancias temporales, espaciales, socioculturales, que rodean, digamos, al hecho, al acto comunicativo y que permiten comprender el mensaje en su justa medida.
Medios de comunicación son muchos, chicos, son canales por los cuales se entienden los mensajes. Entonces, los medios masivos, tenemos televisión, radio, internet, revistas, periódicos. Medios auxiliares, entonces medios exteriores como publicidad, publicidad interior, directa, indirecta, correo directo. Y alternativos, fases, carritos de compras, bueno, kioscos interactivos, todo lo que podemos observar. Funciones, función emotiva o expresiva, función referencial o cognitiva, función connotativa o comitiva, función fáctica o de implicación, función metalingüística y función retórica. Mm, Importancia, entonces, la comunicación como tal es un instrumento básico para nuestra vida y para la sobrevivencia, ¿no? Porque por medio de la comunicación nos valemos, chicos, para obtener alimentos y, pues nuestras necesidades básicas, entre otras cosas que que no son de vital importancia. Barreras, todo esto lo vemos también en todo lo que tiene que ver con el plano psicológico. Entonces hay ciertos procesos de la comunicación que pueden subir obstrucciones o perturbaciones de manera anárquica, aleatoria, entorpecen, dificultan, imposibilitan la comunicación. Entonces se registran ciertos niveles. Nivel semántico es si al hablar o escribir empleamos una palabra con un significado que no corresponda, se produce una barrera semántica. Barrera física o nivel físico en este caso. Esta barrera se presenta cuando los medios que se utilizan para transportar el mensaje no permiten que éste llegue nítidamente al receptor y provoca incomunicación. Fisiológico. Surge cuando una de las personas que intervienen en una comunicación interpersonal presenta defectos orgánicos en la vista, en la audición o en la zona de articulación, a nivel de discapacidad, por ejemplo, en una terapia. Psicológico. Representa una situación psicológica particular del emisor o del receptor, del quien da el mensaje y quien lo recibe de la información, ocasionada a veces por agrado, por rechazo hacia el receptor emisor, según sea el caso. Lo vimos ahorita en el caso que les coloqué. Cultural se presenta cuando existen diferencias de conocimientos entre el emisor y el receptor y por lo tanto esto impide la comprensión como tal de los mensajes. ¿Qué es información, chicos? La información es un conjunto de datos acerca de algún suceso, hecho, fenómeno, situación que está organizado en un contexto que se determina desde su significado y cuyo propósito puede ser el de reducir la incertidumbre o el de incrementar el conocimiento acerca de algo. Los tipos de información: información pública, privada, privilegiada, interna, externa, directa, indirecta, selectiva, semántica. Imagínate todos los tipos de información que existen. Comunicación, diferencia de información. Comunicación debe ser bidireccional, es decir, el emisor necesita recibir respuesta del receptor en el momento de emitir un mensaje para que se pueda dar el proceso completo. La información debe ser unidireccional, no bidireccional. Esto quiere decir que solo se necesita un emisor que emite el mensaje hacia el receptor sin necesidad de que se le retorne una respuesta. La comunicación también se puede decir que la información tiene como propósito modificar esas ideas o esas preferencias del receptor a determinadas causas. Y la información es la comunicación, en cambio, que es una manera libre de expresarnos, es decir, chicos, de intercambiar las opiniones sobre un determinado tema entre dos o más personas. ¿Sí? Comunicación modifica ideas. Información es expresión. Comunicación dialéctica se conoce como dialecto al sistema lingüístico que se aplica para la comunicación y que varía en distintos puntos geográficos. Es decir, los dialectos son una determinada forma de escribir o de hablar una determinada lengua. La jerga. La jerga es un lenguaje muy particular y familiar que utilizamos entre los integrantes de un cierto grupo social. Entonces, esta especie de dialecto puede resultar difícil de entender para aquellos que no forman parte de la mencionada comunidad. Modelos de comunicación: modelo de Laswell, modelo de Berlow, modelo de Shannon y Weber y modelo aristotélico. Harold Laswell, chico, cursó sus estudios en la Universidad de Chicago, donde fue influenciado por el pragmatismo.
Fue mucho más influenciado por la filosofía freudiana, que influyó la mayor parte de análisis. Trabajó como profesor de ciencias políticas en la Universidad de Chicago. ¿Sí? Paradigma de Laswell. Entonces, Laswell chico establece una forma conveniente de escribir, que es un acto de comunicación, que es a través de respuestas. ¿Quién, qué dice, por dónde, a quién y con qué efecto? Este paradigma permite analizar con mayor exactitud quiénes están interviniendo en el proceso de comunicación y cuál es la situación particular en la que están involucrados, sin olvidar la naturaleza de la comunicación. Entonces, ¿quién análisis de control? Dice qué análisis de contenido, a quién análisis de audiencia, en qué canal análisis de medio y con qué efecto análisis de efecto. Teoría de la aguja hipodérmica. Esta teoría se desarrolló entre 1900 y 1940. Su principal postulado dice que los medios de comunicación inyectan una información con un contenido que sea por cierto y verídico. O sea, es decir, que lo que un medio de comunicación diga, por ejemplo, que se desató una guerra, es cierto y de ninguna manera requiere ser verificado. Esta es una teoría que entraña indudablemente muchos peligros. Aquí en mi país pasa mucho, pues jamás pone en entredicho la veracidad de la información que suministran los medios. David Berlo, él habla del modelo CMRC, fuente, mensaje, canal y receptor. Entonces, verlo a través de su modelo, es decir, fuente, mensaje, canal y receptor, distingue pues la acción del emisor y la estrategia de intención de la del receptor. Entonces, este último, que es el receptor, puede aparecer como destinatario intencional y esto es objetivo directo del mensaje del emisor o como no intencional, que es todo aquel al que llega el mensaje, aun cuando no figure como objetivo, digamos, de la comunicación. Catherine Quebra es profesora y investigadora de la Universidad de Lyon. Refleja que la teoría de la pregunta de diálogo en el desarrollo del concepto del tropo comunicacional se define como una declaración que está regida y que puede contener un mensaje indirectamente dirigido a otra persona testigo de la discusión. Que le refutó a Hackinson, que practica el concepto de código, que según Hackinson es el intercambio libre de los mensajes que fluyen entre los sujetos. Entonces, mientras que ella considera que el código lo constituye cada sujeto con sus competencias, por los que contiene más elementos y se vuelve un circuito de pronto pues mucho más complejo. Competencias lingüísticas y paralingüísticas, entonces la comunicación se logra si el emisor y receptor comparten el mismo código. Si ambos tienen un conocimiento, chicos, de la lengua que les permite producir su discurso y decodificar para comprenderlo. Y para lingüística, estos códigos inciden en el sentido del lenguaje, del mensaje. Entonces, lo paralingüístico está relacionado con lo gestual, con la postura, con la mirada, con el tono de voz y todo lo que acompaña al discurso oral. Hackinson, este es súper importante dentro de los procesos a nivel de psicología. Lingüístico, filólogo, poético, define 6 funciones del lenguaje. Aquí lo vamos a ver en el modelo narrativo. Entonces, función conativa, referencial, metalingüística, fática y poética. Antonio Pascalí pues, es un autor de nuestra teoría de la comunicación y él dice que la comunicación ocurre cuando hay interacción recíproca entre los dos polos de la estructura relacional, transmisor y receptor, realizando la ley de bivalencia, en la que todo transmisor puede ser receptor o todo receptor puede ser transmisor. Fran Dance inició sus estudios con los jesuitas, planteó el modelo de la espiral helicoidal, y esta es una dimensión de construcción progresiva de la comunicación por cuanto incluye el factor tiempo como modelador del flujo comunicacional. Estos son investigaciones, chicos, pueden leerlo después. Charles Osgo es más licenciado en artes. Ay, Paul Waslawi también es uno del autor del sistémico. Teoría de la comunicación humana. Entonces, 5 axiomas de la comunicación, las cuales clasifica como, primero, es imposible no comunicarse. Segundo, toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación, de tal manera que el último clasifica el primero y por tanto da una metacomunicación. Tercero, la naturaleza de una relación depende de la gradación que los participantes hagan de las secuencias comunicacionales entre ellos. El cuarto, la comunicación humana implica 2 modalidades, ah, digital y analógica.
Y quinto, los intercambios comunicacionales pueden ser tanto simétricos como complementarios. Estos son los 5 axiomas, chicos, de la comunicación. Bueno, ¿sabían de la comunicación tanta teoría o no la sabían? Si la habían escuchado o la recordaban, no creo. Yo dije, no creo. Esto es importante, chicos, porque esto también está dentro del modelo. Eh, Quiero compartirles un libro que está en mi material. Entonces, por acá, el libro se llama, ya lo van a ver, es de Francisco Javier Labrador, Intervención psicológica en terapia de pareja, evaluación y tratamiento. Este libro lo vamos a empezar a revisar a partir del martes, del lunes. Eh, Quiero solamente que le den como una mirada a todas las parejas a las que hemos tratado de ayudar y con las que hemos aprendido. Son algunos apéndices, digámoslo así, no todo. Ya ustedes se tomarán el tiempo si lo adquieren dentro del material. La importancia de la vida en pareja, la pareja en la actualidad, las nuevas formas de pareja, afectivos, aspectos, acuerdos y desacuerdos, sexualidad, consideración, objetivos de evaluación, tratamiento en terapia de pareja, cómo sería, proceso de intervención, intervención preventiva. Hay algunos casos que vamos a ver. Situaciones especiales en terapia de pareja, ¿cuáles serían? Cuando la terapia de pareja no es posible, ahí lo vamos a ver también que lo han preguntado tanto hoy. Cómo identificar las relaciones poco susceptibles de mejora y cuando la relación de pareja es irrecuperable. Lo vamos a ver, algunas cosas, no todo, porque pues igualmente no es posible, porque hay otras cosas por mirar de ecoterapia, bueno, otras cosas que nos hacen falta a nivel de los modelos también, y de cognitivo-conductual, pero es muy libro. Este libro está en el material, Estelita, y lo vamos a ver a partir del martes, para que ustedes como que, lunes, perdóname, para que lo tengan en cuenta. Igualmente, ya el martes vamos a empezar a hablar de la psicoterapia breve de pareja, terapia de resolución de problemas, y empezamos digamos, con esta presentación a partir del lunes. Entonces, chicos, muchas gracias por venir el día de hoy, muchas gracias por apoyarme. Nos vemos el lunes a las 6 de la tarde, de 6 a 9 de la noche, con 15 minutos de receso. El lunes los que nos puedan asistir, pues hoy escuchar la grabación, los que puedan asistir, bienvenidos. Muy buen fin de semana y pues que descansen todos. Muchas gracias, chicos. De nada, ustedes por venir. Fueron poquitos, pero bueno, no importa. Ojalá el lunes vengan más. Sí, sigo cuidándome, sí, señora. Menos mal que hay días de descanso.